Ucrania ya no cree en la OTAN. De hecho, no solo no cree en la OTAN, ha empezado a ver a China como la solución al conflicto. El canciller ucraniano Dmytro Kuleba ha sido un dolor de muelas para Volodymyr Zelensky en estos días. No solo porque por primera vez desde que inició el conflicto tomó con seriedad la posibilidad de negociar con los rusos, sino que su última declaración parece esconder una indirecta, un mensaje oculto tal vez para la alianza. Se cansaron del envío de tanques, del envío de mercenarios, incluso con esa promesa de Emmanuel Macron de enviar tropas occidentales. ¿Y será que ahora piensan en China como el elemento clave? Lo ha dicho Dmytro Kuleba, nada menos. Es quien lo ha afirmado. Ven a China como una posibilidad importante para solucionar el conflicto, porque sí, pérdidas al montón hay todos los días en Ucrania. Gente que ya no quiere enrolarse, que desafía a sus propias milicias, las milicias que dicen por lo bajo que se quieren deshacer de Zelensky. Un terremoto y parece la voz de Dmytro Kuleba busca una solución. No en la OTAN, sino en China. Para hablar de esto, para desarrollar estos temas, porque hablaremos también de lo que está pasando en Rusia y la reelección de Putin y cómo esto ha generado chillidos en Occidente, se encuentra con nosotros un especialista. Un honor siempre poder conversar con él. Estoy hablando, por supuesto, de Ariel Umpierres, en su rol de historiador y analista internacional, conocedor de la geopolítica, seguramente nos va a dar una visión mucho más clara del tema. Ariel, bienvenido a tu casa, Prensa Alternativa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enzo. Siempre un placer compartir contigo y la audiencia de Prensa Alternativa algunos puntos de vista, algunos modestos puntos de vista. Así que estoy a tu disposición. Muchas gracias, Ariel. Y de hecho, ese es el primer tema a tratar en esta conversación. Este mensaje de Dmytro Kuleba, ¿cómo interpretarlo? El hecho de que él menciona que es importante el rol de China. De hecho, habló de una reunión con Wang Yi, que es su homólogo en este caso, sobre unas conversaciones que podrían llevar a una solución respecto al conflicto. Él dice puntualmente que China es un factor clave, entre otras cosas, por su cercanía con Rusia. Vamos, eso no es novedad. Pero parece ser un mensaje, una indirecta para la OTAN. Tal vez. Basta ya de seguir recibiendo falsas promesas de Emmanuel Macron o del propio Jens Stoltenberg. Ucrania se cansó de este sufrimiento que pareciera eterno. Ariel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo no sé si es tan así. No lo sé. Tengo dudas. Yo creo que Ucrania sigue atada a ese salvavidas que creen ellos que es Occidente, la Unión Europea, los Estados Unidos. Ellos ya el compromiso que han asumido y que todo lo que le han entregado a Occidente no me hace pensar que vayan a cambiar de caballo en la mitad del río. Están en la mitad del río y en el medio y en el fondo del río, así que sí, claro. Creo que más bien eso primero es una declaración del canciller, que no es alguien importante en la estructura de poder de Ucrania hoy, no es el corazón del poder de Ucrania. Por su trayectoria política, cómo llegó a ese cargo y demás, es un poco un eslabón allí, importante obviamente, pero un eslabón suelto, no está en la estructura de mando y de comando de Rusia hoy, y de Ucrania hoy, y en particular del amigo Zelensky. No obstante, obviamente ese canciller es importante. También lo de China hay que ubicarlo en la escala siguiente. China es un gran inversor en Ucrania, es un gran inversor. Lo era antes de la guerra, creo que son 3, no sé cuántas quedan en pie, terminales cerealeras allí en Ucrania, puertos cerealeros a partir de los cuales China sacaba cereales y, en fin, puertos importantes tiene, inversiones importantes. Y tiene muchas otras inversiones dentro de Ucrania, en transporte, no sé qué queda, nadie sabe bien qué queda en pie de todo eso, en fábricas, en industrias.
Y sobre todo, Ucrania era, ya antes de la guerra, un punto importante en el camino de la seda, en la ruta de la seda de China que unía con Europa, sobre todo en el trazado terrestre de la ruta de la seda. Era un punto importante, lo era importante. Entonces, China no es, además de lo que tú dices correctamente, Enzo, más allá del factor político, geopolítico y de acercamiento entre China y Rusia, hay un factor de intereses concretos. China tiene intereses allí y sabemos que hace unos meses una de las conversaciones entre Xi Jinping y Putin giraron en torno a esto. Sobre todo cuando fue la ofensiva sobre Mariupol, una de esas ciudades importantes, te acordarás, hace más de un año atrás. Allí había un centro portuario que había comprado, que había construido China, no recuerdo, y Xi Jinping le dijo a Putin, mira, si vas a tirar misiles, trata de no pegarle a eso, porque ahí tengo yo mi inversión, que algún día me gustaría volver a rentabilizarla o seguir adelante con ella. Algo de eso sé que hubo. Sí, claro. No obstante, le puse un poco de humor, pero algo de eso hay, y también creo que allí en Ucrania, como tú bien lo has dicho, ya la población está agotada. Los que están con vida, que no son muchos, después de que le mataron 1 millón, no sabemos cuántos, soldados, ciudadanos, salen a cazar a ciudadanos por las calles con camionetas para enrolarlos y mandarlos al frente. Y la gente, como tú dices, se resiste, y las familias, hay peleas en las calles, porque todo aquel al que le ponen un uniforme y lo mandan al frente sabe que no regresa, o que regresa en un ataúd. Entonces, las familias y todo. Mientras que aquí lo estaba viendo hoy, el senador norteamericano Lindsey Graham, de ultraderecha, creo que es de Carolina del Norte. Lindsey Graham lo dijo hoy, dice que Ucrania debería exigir que todos los ucranianos, inclusive los menores de edad, vayan a luchar. Wow. Claro, es muy lindo decir vaya el otro, que vaya aquel. Sí, lo mismo dijo no sé quién allí en Europa. Macron dijo, de hecho, disculpa que te corte, Ariel. Adelante. Se filtró una información que Macron había dicho textualmente que enviaría probablemente a sus niños a Odessa. Fue un comentario que divulgó un medio francés, pero que relata precisamente lo que estás contando, Ariel. Por favor, continúa. Sí, entonces esto demuestra un nivel de locura y de demencia colectiva que se ha apoderado de las élites occidentales, porque la derrota está ahí, está delante de los ojos. Ucrania perdió esta guerra, la perdió hace ya mucho tiempo, la han estirado a fuerza de carne humana, ¿no? De carne de cañón, de soldados ucranianos que mueren a razón de 50.000 por semana. Es una barbaridad en este momento, en estos últimos días. Entonces, estamos hablando de una locura tal en la cual, ¿cómo van a presentar la derrota? Allí en Washington, en Macron, Scholz, Pedro Sánchez, todos estos que se han comprometido hasta acá con que Ucrania va a ganar y va a ganar y va a ganar. ¿Cómo van a decir ahora? ¿Qué van a explicar? Entonces, sabemos que hay un tironeo fuerte, inclusive entre Washington y Europa, la Unión Europea, a ver si lo van a presionar más o menos a Zelensky para que negocie y en qué condiciones y cuándo. En este esquema es que se habla, creo que lo hemos hablado tú y yo ya hace unos días, se habla hasta de golpe de Estado militar dentro de la propia cúpula de Ucrania, porque claro, los comandantes son los que están en contacto con la tropa y las condiciones de la guerra son los que saben que esa guerra está perdida, digo allí en Ucrania, más todos los militares supuestamente disfrazados de mercenarios, franceses, belgas, polacos, británicos, que están allí, los disfrazan de mercenarios para que no parezca que son soldados regulares, pero son soldados regulares enviados y pagados por sus propios países. En todo caso, hay un esquema, la sensación que da, mira, y entonces a partir de ahí todo es posible. Esto es la sensación de que
el Titanic ya rozó con el iceberg, ¿sabes? Hace 2 horas y ya se inclinó hacia un lado y se está hundiendo. Entonces los que están arriba, algunos tocan la música, como siguió tocando aquella banda musical arriba del Titanic, que son estos de Bruselas y que dicen que, bueno, va a ganar y va a ganar, y el resto trata de ver por dónde salta. Y en ese esquema está estas declaraciones del canciller ucraniano abriendo la puerta hacia China. Y China ha dicho, porque mira, esto coincide con lo que dijo China oficialmente ayer, y esto iba en respuesta a los dichos de Macron. China dijo, al que ataque a Rusia es como si nos hubiera atacado a nosotros, y vamos a responder junto con Rusia. Bueno, ahí ya tienes 2 potencias nucleares, las más pobladas del mundo, las más grandes del mundo, y las más tecnológicas y las más desarrolladas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, China fue muy claro, y en este esquema es que estos muchachos ucranianos ya no saben, están arriba del Titanic, el Titanic ya se ha ladeado, ya está hacia uno de los costados, se va a hundir de momento a otro y hay que ver qué hacemos. Y están todas las opciones sobre la mesa, Enzo. Sí, Ariel, y es que basta con revisar las redes sociales, las tendencias. Si uno entra, por ejemplo, a la plataforma X, va a encontrar que desde el fin de semana la palabra o la frase o el término Tercera Guerra Mundial está liderando los tópicos, porque es algo de lo que se habla, tal y como tú lo comentas, Ariel. La percepción de China sobre la guerra, hasta incluso se habla de Corea del Norte. O sea, hablamos en verdad de colosos en este momento tan crítico y obviamente, pese a esta realidad que vivimos, tú lo decías, Ariel, desde Estados Unidos no faltan las voces que exigen más muertes. Obviamente no lo dicen literal, pero evidentemente necesitan carne de cañón. Ahora, en Rusia, hablando precisamente de estos líderes inescrupulosos que envían a sus ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, al matadero, porque es así literal, en Rusia ya están al tanto de estos detalles. El servicio de inteligencia ha divulgado una información bastante penosa y a la vez preocupante. Y es que, según el servicio de inteligencia ruso, Francia ya hasta tiene el número de tropas que va a enviar a Ucrania. Se habla que son 2.000. Es la información que tiene Rusia y que la ha divulgado en el medio TASS. TASS es un medio conocido. Digamos, Francia... Cadena oficial de Rusia, sí. Perfecto, exacto. Entonces, hablamos ya de 2.000, bueno, es una cantidad, por supuesto, ínfima, si se quiere, pero se habla ya de una decisión tomada por Emmanuel Macron, quien viene dando largas, viene hablando sobre la posibilidad de enviar o no enviar, pero desde Rusia ya están convencidos de que sí, son 2.000. 2.000 soldados franceses irán a combatir a Ucrania. Obviamente, desde Rusia han sido muy claros, han explicado con manzanitas que todo aquel que intentó pisar suelo ruso para generar algún tipo de mal a sus civiles, lamentablemente no vivieron para contarlo. Aunque están hablando obviamente de Ucrania y no de Rusia, evidentemente las motivaciones van por generar pérdidas en el frente ruso. A partir de esto, Ariel, ¿qué podemos, digamos, construir en esta narrativa? Un Macron que ya decidió entonces enviar a 2.000 soldados, algo que podría generar ahora sí una guerra OTAN-Rusia. O sea, sabemos que hay una guerra OTAN-Rusia, pero no oficialmente. Se mantiene, digamos, con un entrecomillado, porque no se ha hecho formal. ¿Esta situación va a generar que la guerra llegue a una nueva escala, Ariel? Mira, este tema lo hemos hablado a lo largo de estos 2 años y yo hace 3 meses, 6 meses, 3, 4, 5 meses te hubiera dicho que sí, y luego decía que sí. Yo hoy creo que no. Creo, con lo que valen mis palabras, que es relativamente poco, pero dado que tú me lo preguntas, yo con sinceridad te voy a responder, no voy a esquivar la pregunta. Yo creo que no. Yo creo que Rusia ya ganó esta guerra.
y va a ser Rusia quien defina las condiciones en las que se va a firmar o a condicionar la paz. ¿Qué territorios va a ocupar? ¿Dónde va a poner sus bases misilísticas? Si va a tener una región, creo que lo dijo Medvedev o Putin hace 2 días, cuántos kilómetros de profundidad dentro de Ucrania va a tener como zona de amortiguación, digamos, para que no le lleguen misiles en el caso de que se pongan misiles de corta y larga distancia del otro lado en Ucrania. Es decir, quien va a definir el escenario final es Putin. Es Putin. Como decía un amigo, hasta con la virome, con la lapicera de Putin se va a firmar. Él va a poner las condiciones y va a ser con su estilográfica o virome, va a ser él. Y yo creo que a Rusia ya definitivamente no le conviene entrar en una guerra. Que tú me dices 2000, claro que sí, 2000. Francia tiene, por lo que me dicen algunos amigos, algo así como 200 tanques. 200 tanques en total para defenderse contra todo. Y en realidad allí Rusia está destruyendo 10 tanques por día. O sea que quiero decir con esto que la correlación de fuerzas, lo dijo un alto oficial del ejército francés en televisión, lo vi yo, así que no hay dudas, diciendo que Francia tiene un arsenal, no el atómico, ¿no? Un arsenal en condiciones de combate de entre 3 y 7 días. O sea, tiene reservas para una guerra de 7 días. Conozco muy bien, te aseguro que conozco muy bien la industria militar francesa, del armamento, la conozco muy bien. Y Francia no está preparada para una guerra como las que sería con una Rusia, que no es, una vez más, no es con los grupos de Níger en el medio del África, que lo único que tiene son Kalashnikov y algunas bazucas de mediano porte. No, estamos hablando de Rusia. Entonces yo creo que ya más provocaciones que las que le han hecho a Rusia, además de las sanciones, sabemos que toda la tecnología que utiliza de geoubicación que utiliza Ucrania viene de Occidente, todo el armamento viene de Occidente, los tanques, todo viene de Occidente, todo viene. O sea que, de la OTAN, ¿no? O sea que es un beligerante. Y sin embargo, Rusia todavía no les ha declarado la guerra ni se pelea con ellos y conversa con algunos. Yo creo que la OTAN, Occidente, perdió la oportunidad, y lo digo entre comillas, obviamente, de escalar la guerra, que es lo que hoy podría serles interesante. Hacer una escalada general, decir que Rusia es obviamente malo, que Putin ganó mal las elecciones, todo lo que se te ocurra, y decir que hay que escalar esta. Pero ya es tarde, ya es tarde. Entre otras cosas, porque conozco perfectamente bien Francia, he vivido toda mi vida allí, soy francés, y no hay, te diría, moral ni voluntad de guerra contra Rusia en el pueblo francés, en los militares. Obviamente que si el presidente dice hay que ir a la guerra, hay militares profesionales que irán. Ahora, 2.000 militares, 2.000 mercenarios y demás, hubo más o menos unos 15.000. Y según cifras de Rusia, oficiales de Rusia, la mitad ya los mató. Hay un tercio de ellos que están como prisioneros, más todos los ucranianos, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, es simbólico. Yo creo que Rusia se va a reír, como hizo Putin el otro día, no se rió, hizo como que lo tomaba en serio a Macron, pero como diciendo, bueno, sí, Macron, sigue hablando, como cuando lo fue a ver, ¿te acuerdas? Y en la conferencia de prensa Putin dijo, me tuvo 4 horas, me taladró el cerebro, y estaba Macron allí diciéndome, aguantando, y tuve que aguantarlo, dijo, bueno, ya ahora obviamente que no lo tiene en cuenta. También hay que decir que mientras Putin ganó con el 87% de los votos, a Macron tiene hoy la peor votación en lo que es la Quinta República en los últimos 50 años de un presidente en Francia. También es cierto que Macron ya no tiene reelección, está en la mitad de su mandato, segundo mandato. Él puede decir muchas cosas, puede jugarse en cualquier lado. En todo caso, la opinión pública no lo va a acompañar en una guerra, sobre todo una guerra
que evidentemente no sería provocada, porque no es que hay aviones rusos dando vuelta arriba de la Torre Eiffel o soldados atacando allí en la frontera con Alemania. No, yo creo que lo más preocupante de toda esta escena, y creo que es un tema al cual no se le ha prestado la suficiente atención, yo lo trataré mañana en mi canal de YouTube, que tú siempre citas y muy agradecido que lo hagas, no mañana, en estos días, con Ezequiel Vistoletti desde Alemania, y lo trataré yo mismo. Lo preocupante es el rearmado de Alemania, porque ¿cuál ha sido el país que ha provocado las guerras? ¿Cuál ha sido? También ahí hubo los ingleses, hay todo un tema. Pero el gran beligerante son los austríacos, son los austrohúngaros, estos que obviamente que hoy meto a Hungría allí injustamente, pero esta tradición germánica, belicista, militarista, agresiva, siempre ha sido Alemania. Y ahora se está armando de vuelta Alemania. Es más, Macron dejó caer la posibilidad de que en este esquema de inseguridad colectivo en que se encuentra Europa, Francia, que es una potencia nuclear, podría compartir su armamento nuclear con Alemania, o que inclusive Francia pudiera compartir con Alemania su asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Alemania. No sé, ¿quién puede traer a Frankenstein? Rusia no invadió a nadie, porque vamos a decir las cosas como son. Si alguien invadió a alguien, fueron los franceses, Napoleón, que invadió Rusia allá en 1810, 1800 en realidad, llegó hasta Moscú, mató a no sé cuánta gente, después se retiró, y después fueron los alemanes a invadir. O sea que Rusia no invadió a nadie. ¿De dónde sacas que este es un país de invasor, agresivo y demás? En fin, Enzo, perdona. No, y para nada. Y de hecho, Ariel, me haces acordar algo importante que justo lo había mencionado Donald Trump. Ocurre que, bueno, hace algunos años, en el mandato de Donald Trump, coincidiendo obviamente con Macron, algo que mencionaba precisamente Donald Trump era esto, ya que Macron había deslizado esta posibilidad de crear un frente alterno a la OTAN, involucrando a naciones europeas, y hablaba de Alemania. Y Donald Trump le dijo, señor Macron, usted debería acordarse de quiénes iniciaron las guerras mundiales. No, o sea, usted se debería preguntar si se tendría que estar cuidando de Asia, porque hablaron obviamente de China, de Rusia o de América o de Alemania, que está en su mismo continente. Fue algo que y ya hoy en día, esta semana se está discutiendo en el Parlamento alemán, porque así lo propuso el ministro de Defensa, la reinstalación del servicio militar obligatorio en Alemania. Imagínate. Bueno, hoy los chicos alemanes, viste, con el tema LGTB, woke y demás, y la vida es bella, están lejos del espíritu guerrero. Pero ojo con los alemanes, ¿eh? En 5 o 10 años los tienes a todos militarizados. La industria alemana de armamento la conozco muy bien, que está muy imbricada con la industria del armamento francés, también norteamericano, pero tienen fábricas de armamento en conjunto, Francia y Alemania, también lo tiene Alemania con Inglaterra. Las cosas cambian muy rápido. Mucha gente dirá hoy, bueno, pero Alemania son toda gente simpática, les gusta beber cerveza y bailar. Sí, pero eso puede cambiar en tiempos históricos muy breves. Históricos, ¿qué quiero decir? En 5 o 8 años. Mira, ya van 2 años de guerra contra Ucrania, imagínate. Alemania, que estaba dominada por los partidos pacifistas, el socialdemócrata, el Partido Verde, hablaban de paz y amor, y Berlín era una ciudad maravillosa a la que íbamos todos a disfrutar de ese clima de rebeldía y de paz y amor. Y ahí la tienes a la presidenta del Partido Verde diciendo que hay que mandar más bombas y que la guerra y hay que entrenarse. O sea, las cosas cambian. Entonces a los ciudadanos hay que decirle cuidado, porque lo que hoy parece imposible se puede convertir en real en breve tiempo, y esto después tener que pagar todas las consecuencias, Enzo. Sí, claro, y obviamente, Ariel, entonces no le faltaba razón, por ejemplo, a María Sayarova, quien hace algunos días dijo puntualmente, parece que el proceso de desnazificación
no fue del todo concluyente en Alemania, ¿no? Cuando se hablaba precisamente de esta intención de atacar Crimea, el Puente del Este, ahí ya Sayarova nos había también hecho un anticipo, ¿no? La desnazificación finalmente no concluyó, aparentemente, en Alemania. Es un punto muy interesante, Ariel. Ahora, quiero hacer una mención, porque hablabas hace un momento de la reelección de Vladimir Putin, que uno diría, bueno, incuestionable, ¿no? Pero hay quienes la han cuestionado, como el señor Volodymyr Zelensky, que ha dicho puntualmente, voy a citarlo, el señor Vladimir Putin es un ebrio de poder. Y lo dice Sí, sí. el presidente de Ucrania, quien obviamente, entre otras cosas, pidió que no se lleven a cabo elecciones en Ucrania por la situación de su país, ¿no? Entonces, es una mirada bastante risible, Ariel, pero a la vez también uno creería que es solamente la percepción de Zelensky, pero no, ha sido una mirada en bloque. Estados Unidos, Francia misma, de hecho, hablan de un Putin dictador, ¿no? De un país en el cual no se puede ejercer la democracia y que las elecciones obviamente no han sido las adecuadas, que no se han dado las condiciones para que el pueblo ruso haya podido votar con libertad. ¿Qué te deja todo esto, Ariel? Lo previsible, Enzo, era obvio que, como será obvio cuando Maduro gane en Venezuela, o cuando algún proceso allí en Nicaragua o en Cuba, todo lo que no va en el sentido de lo que quiere la élite anglo-sionista del mundo, todo lo que no va para ahí, todos los que ganan y que no son lambebotas de ellos, son malos, antidemocráticos, impopulares, autócratas, populistas. De ahí le ponen el término que quieren. Lula, como no pueden decir que es un comunista, a Lula dicen que es un populista. En fin, todos términos descalificativos que lamentablemente hay que decirlo, una gran parte de la población de nuestros países las repite como loros, y compra ese mensaje. Una gran parte, por eso siempre estoy yo dispuesto a colaborar, a participar en las emisiones de prensa alternativa, como de muchísimos otros canales, porque creo que tenemos que darles la batalla ideológica, cultural y sobre todo la batalla de la información a los grandes medios que tratan de lavarle el cerebro a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos. Y lo que queda con Rusia es obvio, pero yo creo que Rusia, si hiciéramos una elección mundial, mira, yo haría un ejercicio mundial en el que incluyamos al tercer mundo, porque Europa y Estados Unidos y Japón, que ellos dicen que ellos son la opinión pública mundial, nosotros somos la opinión pública. ¿Y tú a quiénes representas? Toda Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá, Corea del Sur y algún otro país más. Esos son, con suerte, 1.100 millones de ciudadanos. Con suerte. Y los otros 7.000 millones, bueno, ahora si hiciéramos una votación mundial, a ver, entre Biden, Trump, todos los que quieras, y ponga a Macron, a Scholz, Ursula von der Leyen, Putin, Xi Jinping, y a todos los que se te ocurran, al de Corea del Norte, al de Irán, ¿quién saldría? ¿Quién saldría? No lo sé porque, bueno, ahí cada uno hincha por su propio candidato. Pero yo te puedo asegurar que la cotación de aprobación que tiene Putin en el mundo, en el sur global, es absoluta. Todo el mundo lo felicita, todo el mundo. Obviamente que una parte no, pero no es la mayoría. La mayoría de la población del sur global dice, al fin alguien que se los enfrenta a estos tipos. A Macron, a estos payasos empleados de los Rothschild, son todos empleados de los Rothschild, pero no empleados solamente del banco, sino de toda su ideología anglosionista, guerrera, esclavizante, colonialista, toda una visión que uno creía que estaba hasta pasada de moda. Bueno, no, está muy vigente porque los Rothschild la mantienen en su genética, en su ADN la tienen. Entonces consiguen siempre a estos caniches, estos payasitos, Macron, Sánchez, Scholz, etcétera, que repiten estupideces. En todo caso, Macron, ya digo, está con una nivel de aprobación mínimo. Biden, obviamente que Biden le robó la elección a Trump.
Obviamente que sí, allí en el 2019, 2020. Claro que se le robaron. El hombre que además tenía la peor, y él además, Biden y Kamala le robaron la elección interna dentro del Partido Demócrata a Bernie Sanders, que era el candidato natural, que iba a ganar por lo menos la nominación. Después no sé si ganaba la elección, pero iba a ganar la nominación. ¿Y por qué? Porque la élite dominante de Washington dijo, no puede ser Bernie Sanders porque es un hombre demasiado de izquierda. Bueno, entonces tiene que ser el abuelito Biden. Y ahora tiene que ser Biden nuevamente. Entonces, todo lo que no coincide con lo que ellos quieren, con lo que es su visión, ya digo, lo descalifican. Hasta el punto que Macron dijo que no, Biden creo que fue, dijo que él no solamente no lo iba a felicitar a Putin, sino que ni siquiera lo va a llamar presidente. Y digo yo, ¿y quién es este muchacho? Biden para decir a quién está bien en el mundo, quién está mal, cuando todos sabemos que sobre todo en los Estados Unidos, en Francia, en Europa y en los Estados Unidos, a los presidentes, a los legisladores, los eligen, los seleccionan, los promueven y los ponen en su cargo los bancos, las grandes compañías, en el caso de los Estados Unidos, las empresas de armamento, las farmacéuticas. Allí no llega cualquiera, por más que tenga buenas ideas, sea muy inteligente, no llega. Llega el que recoge estos apoyos en base a compromisos, obviamente, Enzo. Así es, Ariel. Ahora que hablamos de esto, ya para poder concluir y cerrar el círculo, porque obviamente si hablamos de Estados Unidos tenemos que hablar, por supuesto, de la contienda electoral y vamos a hacer un pequeño paréntesis porque Macron hace no mucho habló de Donald Trump y Emmanuel Macron como un visionario, como alguien que tiene la capacidad de viajar al futuro y traernos las primicias, dice que, literal, según tengo entendido, Donald Trump no va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Lo dijo Macron hace poco. Entonces, claro, puede tomarse como una especie de, un mensaje desafiante en el cual sabemos Donald Trump ha mostrado sus diferencias con Europa, específicamente con la OTAN y la posibilidad de que Estados Unidos se aleje, pero también hace reflexionar a Ariel sobre qué rayos sabe Macron de lo que va a pasar en Estados Unidos. ¿Sabrá acaso Macron que de alguna manera inesperada alguien sacará a Trump de la contienda? Que parece imposible, pero ¿por qué Macron dice literal, porque lo dijo literal, según tengo entendido, Trump no va a ganar las elecciones? ¿En qué se basa? ¿En un rumor? ¿Se basa quizás en la posibilidad de que Trump finalmente sea excluido por algún tema judicial? Es más, hasta uno se preguntaría, si gana Trump, ¿va a pasar lo mismo que están tratando de hacer con Putin, que es desconocer la legitimidad? ¿Cómo lo ves, Ariel? Mira, a mí me hace temer en que, obviamente que Macron no tiene la bola de cristal y no sé si podrá ser el que tenga una visión específica. Yo tengo miedo, conociendo que él tiene acceso a algunos personajes que les da por utilizar métodos non santos, que no sé, que Trump termine no llegando por razones de salud, digámoslo de esta manera. Por temas judiciales ya está, se sabe que no hay ningún impedimento, ninguna de sus causas es un obstáculo para que él llegue a ser presidente, de lo que está a la vista. Claro. Pero a mí me preocupó cuando lo escuché, porque lo escuché muy... Una cosa que puede decir, yo pienso, quizás, no desearía que llegue, en fin, hasta ahí todo bien, pero cuando él dijo eso, yo estoy seguro que no va a llegar y tengo información, no recuerdo las palabras, creo que fueron las que tú acabas de decir. Entonces, en eso ya ahí me hizo pensar, ¿no estarán programando algo non santo y que yo no puedo decir aquí? En todo caso, sé que desde hace ya un tiempo Trump tiene todo un equipo de seguridad, él está bastante paranoico, él no tiene ganas de terminar su vida, no tiene ganas. Quiero decir con esto que quede claro, pero bueno, en fin, me preocupó. Yo sinceramente me preocuparon esos dichos porque digo, bueno, algo quizás esta gente esté pergeñando.
En todo caso, sé que él está, por lo que me han dicho allí en Washington, él está muy preocupado con su propia seguridad y la de su familia, sobre todo con su hija Ivanka. Ok, sí, es un tema no menor. No descartemos nada en este tipo de escenario tan complejo como es el futuro de Estados Unidos. Querramos Donde o ya han no. muerto varios presidentes y uno de ellos, Sí, el más querido, el más aún no se sabe en qué condiciones, ni siendo quién, ni nada, ni quién fue el cerebro. exacto, Todos sabemos, pero en fin, exacto. sabemos. No sabemos. No sabemos. No Corrijo. sé. Hay indicios. Sí, correcto, Ariel. Bueno, es un tema que seguramente quedará ahí rodando y que lo hablaremos en algún programa más, Ariel, pero yo te quiero agradecer por tu, digamos, tu capacidad, Ariel, de explicarnos estos panoramas que a veces pueden ser más complejos, ¿no? Cuando no estamos del todo empapados, tú, gracias al contexto, nos ayudas mucho a ver más allá de lo que cuentan los medios. Ariel, yo te agradezco y te pido, por favor, que le cuentes al público dónde te podemos encontrar. Aquí, Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube. Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube, mi canal, donde hablamos de lo mismo, de estos temas de geopolítica. De allí yo hago conversatorios un poquito más prolongados, recibo visitas ilustres, algunos de los cuales visitan a Prensa Alternativa también. J me ha visitado en mi canal ya varias veces, en fin. Quienes estamos en estos temas de la geopolítica, vamos analizando esto que es tan dinámico. Por eso a veces eso también hay que pedirle, y creo que los amigos de Prensa Alternativa lo tienen claro, a quienes nos siguen, que cosas que hoy decimos quizás en 48 horas hayan cambiado, porque nosotros no dominamos la realidad geopolítica mundial. Entonces decir, mira, yo creo que quizás Rusia no ataque, pero quizás termina atacando por alguna razón que en este momento uno no maneja. Así que a veces un poquito de paciencia, porque mucha gente dice, bueno, pero tú dijiste una vez. Bueno, amigo, uno hace lo que puede con las herramientas que tiene a su alcance. Así que siempre es un placer compartir contigo, querido Enzo, con Prensa Alternativa. Y también les pido a los amigos que se suscriban, que sigan a Prensa Alternativa, que dejen mensajes, que es lo mejor que pueden hacer por nosotros los creadores de contenido, es compartir los contenidos, darles like, dejar un mensaje y suscribirse a los canales. Un abrazo, amigo. Muchas gracias, Ariel, amigo, hermano, y siempre esta será tu casa, Prensa Alternativa. Querido público, si no están suscritos, suscríbanse al canal de Ariel y también a Prensa Alternativa. Comenten, compartan, divulguen, que es totalmente gratis. Ha sido un placer, un honor. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta luego.